Dios les bendiga, amada iglesia. Qué bueno poder saludarles en esta tarde aquí en familia, en mi casa, transmitiendo desde aquí para compartir con todos ustedes allí en sus hogares. Qué bueno poder saludarles en esta tarde. Estamos contentos porque la presencia del Señor está aquí, así como está también allí en su hogar. Debido a las situaciones actuales que estamos atravesando, no nos hemos podido congregar en el templo, pero qué bendición que a través de estos medios podemos sacar un tiempo para unidos como iglesia, congregarnos y adorar y reflexionar en la palabra del Señor. Y precisamente reconociendo que nuestro Dios es un Dios tan extraordinario que no está limitado al templo, sino que está donde quiera que la iglesia de Cristo se reúne. Así dice la palabra del Señor. Donde hubieren dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y en esta tarde habemos muchos que estamos reunidos para adorar al Señor desde diferentes lugares, y por eso la presencia del Señor nos está garantizada. Nos alegramos y celebramos la presencia del Señor, y como reconocimiento de esa presencia maravillosa, nosotros queremos afirmar eso cantándolo en esta tarde con esa canción tan maravillosa que dice que Dios está aquí. Por eso vamos a cantar. Allí donde te encuentras, te invito a que cantemos juntos esta alabanza al Señor. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir, santo eres tú. El Señor está aquí, y esa es el motivo más grande de nuestra celebración. Te invito ahora a cantar el Salmo 113, como lo dice la palabra del Señor, que honremos al Señor con cánticos e himnos espirituales, cantando salmos e himnos
y queremos cantar ese Salmo 103 en los primeros 3 versos, donde nos invita a nosotros a alabar al Señor. Todos los siervos de Jehová, independientemente de donde nos encontremos, estamos invitados a alabar el nombre de Jehová. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Maravilloso es el Señor. Qué bueno es poder adorarle y bendecir el nombre del Señor. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Y es desde que nace el sol hasta que se pone, como decía el salmista. Hay que bendecir a Jehová en todo tiempo y su alabanza ha de estar de continuo en nuestros labios. Gloria al nombre del Señor. Y nuestra adoración en los diferentes lugares donde nos encontramos sube como una ofrenda, como un incienso de olor grato a la presencia del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Disfruta, mi querido hermano, de la presencia del Señor y de la experiencia de poder adorar al Señor con todo el corazón. En
En este momento quiero compartir con ustedes unas palabras de reflexión encontradas en el Salmo 46, uno de mis salmos favoritos, Salmo 46. Y vamos a acercarnos a ese salmo en esta hora para compartir unas palabras de reflexión que tanto necesitamos en estas circunstancias que nos encontramos atravesando como familia, como sociedad, como iglesia. Vamos a ir al Salmo 46. Nuestro amparo y fortaleza. Dice así el Salmo 46. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén, aleluya. Qué maravilloso salmo, gloria al Señor, que ministra a nuestros corazones en los diferentes momentos de angustia, de aflicción, de apuros, cuando nos llega la noche oscura del alma. Este salmo es como una lumbrera, como una antorcha, como una lámpara para caminar en medio del valle de sombra y de muerte, en medio de la noche oscura. Y quiero reflexionar contigo algunas verdades que están aquí envueltas en este Salmo 46. La primera que me llama la atención es la garantía que da en nosotros saber dónde ubicar nuestra mirada. ¿Y de dónde saco esto? Cuando nosotros miramos este salmo, no hay otra expresión con la que comienza el salmo, sino directamente con el nombre Dios. Dios es nuestro amparo. Y eso me hace pensar que el salmista en ese momento no podía estar pensando primordialmente en las circunstancias que lo rodeaban. No podía estar pensando primordialmente en cómo él se sentía, porque el primero que menciona es a Dios. Por lo tanto, yo infiero que su mirada en ese momento, a pesar de lo que pudiera estar viviendo, que debieron ser una noche oscura, a pesar de lo que pudiera estar viviendo, su mirada primordialmente estaba puesta en el Señor. Y es que cuando nosotros aprendemos a poner nuestra mirada en el Señor, podemos tener seguridad en nuestro corazón. Pueden temblar la tierra, puede el mar salirse de sus cauces, los montes pueden temblar, pero cuando nosotros tenemos la mirada puesta en el Señor, nos embarga la seguridad de que Dios está en control de todas las cosas. Y no es que la fe en el Señor y el hecho de mantener un enfoque en Dios niegue la realidad de las circunstancias. No, la fe no niega la realidad de las circunstancias, pero no se enfoca en ellas primordialmente. Y creo que el salmista, aunque se encuentra en la noche oscura, en el tiempo probablemente de tribulación,
su enfoque está puesto en Dios. Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. La primera invitación que quiero hacerte en esta noche es que pongas tu mirada en el Señor. Están pasando muchas cosas a nuestro alrededor. Hay noticias cada vez que uno prende el televisor, cuando prendes la radio, a través de los medios de la internet, ¿verdad? Las redes sociales, se transmiten, se comparten muchas noticias. Y es bueno estar orientado, es bueno estar informado de lo que está sucediendo, mi querido hermano y hermana. Pero déjame decirte algo, que las noticias no te roben la atención que debe estar puesta única y exclusivamente en el Señor. Tengamos un poco al lado, echemos un poco al lado tantas noticias, no te dejes arrastrar, porque eso lo que va a hacer es que te va a quitar la paz. Mantente informado, pero mantén un equilibrio, que tu enfoque primordial esté puesto en el Señor. Y esa es la primera verdad que quiero compartir con ustedes en esta noche. La segunda verdad que quiero compartir es algo que le da seguridad al salmista en medio del tiempo de angustia, es que él tiene una relación personal con ese Dios que acaba de mencionar. ¿Y de dónde sacamos eso? Bueno, el Salmo pudo haber dicho, Dios es amparo y fortaleza, y la información estaba correcta. Pero esa expresión de Dios es nuestro, eso implica que hay una relación personal entre el salmista y ese Dios que es su amparo y fortaleza. No es lo mismo hablar de Dios y del poder y de la fortaleza que puede dar Dios al hecho de yo haber experimentado en mi vida, por medio de una relación personal con ese Dios, como Dios es amparo y es fortaleza. Él habla con un sentido de pertenencia extraordinario. Jehová es Él es nuestro amparo, Él es nuestro amparo. Y es que se parece mucho a la expresión a la del salmista también en el Salmo 23, donde está la misma verdad plasmada. Jehová, podía haber dicho Jehová es pastor, y eso es cierto, pero él dice Jehová es mi pastor, sentido de pertenencia. Oye, mi querido hermano, en medio de estas circunstancias recuerda que Dios es nuestro, que tú y yo tenemos una relación personal con el Señor, que Dios no es un Dios lejano, que Dios no es un Dios simplemente una doctrina. Dios es un Dios real, personal, que está ahí cerca de ti y cerca de mí. Entonces, creo que este es un tiempo donde nosotros debemos aferrarnos a nuestra relación con el Señor. Eso nos va a dar estabilidad en medio de la experiencia que como pueblo, como iglesia, como nación, como habitantes del mundo entero estamos todos atravesando. La tercera verdad que quiero compartir contigo de este salmo es que los momentos de angustia a veces son los escenarios extraordinarios en los cuales Dios se revela de una manera particular a nuestras vidas. Fíjate que el salmista dice, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. El escenario de la tribulación es el escenario perfecto para que Dios se manifieste como el pronto auxilio. No se puede conocer el refugio que da una fortaleza, la seguridad que da ese refugio y esa fortaleza, a menos que no llegue la tormenta. Mire, si Dios es amparo, si Dios es refugio, nadie en días soleados, en primavera, donde todo está bonito, nadie entra a un refugio, nadie se mete en una fortaleza. El tiempo de meterse en la fortaleza es cuando llegan los días de angustia, cuando llegan las tribulaciones. Y es ahí cuando nosotros conocemos al Señor de una manera particular como nuestro amparo y fortaleza, como nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que todo este escenario que está sucediendo en el mundo actualmente con esta pandemia del coronavirus no es otra cosa
que el escenario perfecto para que nosotros podamos ver a Dios revelándose a nuestras vidas, como lo dice este salmo. Hoy no te equivoques, no estoy diciendo con esto que Dios haya enviado el coronavirus. Hay cosas que Dios envía, tampoco estoy diciendo que no. Hay cosas que quedan en el misterio, solo Dios las conoce. Pero lo que te quiero decir es que hay cosas que Dios las hace o las envía y otras que Dios las permite. Así que yo no voy a decir una cosa o la otra. Lo que sí yo te voy a decir es algo que estoy seguro porque la palabra de Dios así lo afirma. Que para los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y desde esa perspectiva yo puedo decirte que este escenario de pandemia mundial es un escenario en el cual Dios puede revelarse a nuestras vidas de una manera como lo dice el Salmo 46. Así que no debemos mirar como si fuera el final de este escenario que estamos viviendo. Dios puede y va a utilizar este escenario para revelarse a nuestras vidas. Escenarios extraordinarios, que son escenarios de crisis, pero son ideales para que Dios se revele. Pastor, ¿cómo usted puede hacer cierta declaración? Bueno, hay muchas áreas en la Biblia donde nosotros podemos ir y ver esta gran verdad. ¿Sabes? Los discípulos nunca habían conocido que Jesús tenía el poder sobre la naturaleza y aún sobre el mar hasta aquel día que tuvieron que enfrentar y vivir aquella tempestad en carne propia. Aquel escenario sirvió para Jesús revelar una de sus características más extraordinarias, revelar su poder sobre la misma naturaleza. Muchos otros lugares en la Biblia, por ejemplo, el libro de Éxodo, cuando el pueblo está frente al Mar Rojo, hay montañas a ambos lados, el Mar Rojo de frente y Faraón con todo su ejército y su caballería vienen tras ellos. Aquello era un momento angustiante, un momento de incertidumbre, pero aquel era el mejor escenario para Dios manifestar que Él es Jehová, el Dios que pelea las batallas de su pueblo. Y allí ellos conocieron un aspecto relacional de parte de Dios, cómo Dios se relaciona con ellos, cómo Dios es el Dios que pelea por su pueblo. Y lo seguimos viendo más adelante cuando cruzan el Mar Rojo y pocos días después se encuentran con las aguas de Mara, un pozo de aguas que estaban amargas a causa del nitrito, la concentración de nitrito, dicen algunos expertos, que había en el suelo. Aquella agua estaba enferma. El pueblo se encontró otra vez en un escenario de angustia, en un escenario oscuro. Sin embargo, aquel fue el escenario perfecto para Jehová revelarse como el sanador de su pueblo. El Dios que es capaz de sanar las aguas para que su pueblo pueda ser saciado. Y podría seguir mencionando de ahí en adelante tantas ocasiones donde los escenarios oscuros son los escenarios propicios para Dios revelarse de una manera extraordinaria a su pueblo. Así que no tengamos miedo. Este escenario es un escenario extraordinario para ver la mano de Dios obrando en nuestras vidas. La cuarta verdad que veo aquí en este salmo es que por esta razón nosotros no debemos ser presa del temor. El salmista expresa, por tanto, por esta razón de que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza y es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por esa razón no vamos a temer. Oiga, mi querido hermano, no hay que tener miedo. No hay que tener miedo. Es cierto que nosotros no habíamos probablemente vivido una pandemia como la que estamos viviendo, pero no hay que tener miedo ante las experiencias nuevas. Pastor, ¿eso quiere decir que me puedo tirar para atrás en mi casa simplemente y quedarme sin hacer nada? No, no estamos diciendo eso. Nosotros como creyentes responsables debemos prepararnos, debemos seguir las instrucciones de las autoridades pertinentes, debemos tener todos los cuidados necesarios como gente responsable y sabia que entiende lo que dice el proverbio, que el avisado ve el mal y se esconde. Son los simples los que pasan y reciben el daño.
Pero el hecho de que yo me prepare, que pueda hacer las gestiones pertinentes, que pueda comprar provisiones para que a mi familia no le falte, que pueda mantenerme en casa, que pueda utilizar los diferentes implementos para el aseo en las manos, ¿verdad? Eso no quiere decir que nosotros estamos en temor. Nosotros guardamos todas esas cosas, pero las hacemos con tranquilidad. No corremos despavoridos como el mundo, que va por diferentes lugares. Los supermercados hoy en día llenos completamente, a veces gente que hasta se pelean entre ellos. No, esa no es la actitud de nosotros, los que conocemos al Señor. Nosotros no tenemos temor, estamos confiados, y como dice aquí el salmista, y pinta un escenario sumamente catastrófico, que la tierra donde nosotros tenemos la firmeza se estremezca. Él dice: no vamos a tener miedo. Podría, más aún, lo lleva más allá, los montes temblar, el mar salirse de su cauce. Tampoco vamos a tener miedo, porque Dios está al control de todas las cosas, porque tenemos una relación personal con el Señor, y Él se revela en nuestras vidas como nuestro amparo y nuestra fortaleza. Así que nosotros no vamos a ser presa del temor, nosotros vamos a estar confiados. La quinta verdad que quiero compartir contigo en esta hora es que la presencia de Dios en medio de su pueblo es lo que nos da seguridad. Podemos estar tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos un almacén de comida. No es eso. Porque tenemos los implementos necesarios de limpieza. No es eso. ¿Saben lo que nos da a nosotros seguridad? Es que Dios está en medio de su pueblo. Cuando miras este salmo, en el verso 5, Él dice: Dios está en medio de ella, y refiriéndose a la ciudad del Señor, donde se encuentra el pueblo del Señor. Dios está en medio de su pueblo. Pero no lo dice solo una vez. Luego en el verso número 7 vuelve a repetir la misma expresión: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y no conforme con eso, llega el verso número 11 y es la misma expresión: Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Por qué no vamos a tener miedo en medio de una pandemia? Porque estamos viviendo una pandemia, pero con Dios al lado de nosotros. Y con Dios a nuestro lado no hay nada que temer. Dios está con nosotros. ¿Sabes? Creo que no es casualidad que en 3 ocasiones en este salmo se repita esta expresión. Y es que nos hace falta a nosotros escucharlo, porque a veces se nos olvida que Dios está con nosotros. Mi querido hermano, Dios está contigo. Él ha prometido en su palabra: no te dejaré, no te desampararé. No importan los días que podamos estar viviendo, Dios no te ha dejado. Es posible que el miedo, al ver tanta noticia, tanta cosa, es posible que el miedo te haya nublado el corazón y tal vez no hayas estado sintiendo la presencia del Señor, pero en esta noche aférrate a la palabra del Señor. Dios está contigo. Una de las expresiones favoritas mías era de Juan Wesley, que decía: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Número 6. Sexta verdad que quiero compartir contigo es que esto va a pasar. La pandemia va a pasar. El salmista decía en el verso número 5, en la parte B de ese verso: Dios la ayudará al clarear la mañana. La angustia es comparada a la noche, pero el salmista está diciendo: Dios está contigo en medio de la noche y es tu amparo y tu fortaleza. Allí se va a revelar a tu vida de esa manera. Pero esto tiene fecha de expiración. La noche va a pasar y va a llegar la mañana. Y aquí dice claramente: Dios la va a ayudar a clarear la mañana. Mi querido hermano y hermana, este tiempo va a pasar. Esto va a pasar. Y dentro de algún tiempo miraremos hacia atrás y nos daremos cuenta que el Señor nos sostuvo de su mano y pudimos cruzar en medio de la noche oscura. Y miraremos hacia atrás y nos daremos cuenta que ya no estamos en la noche, sino que ha clareado la mañana. Así que no te acostumbres. Esto también va a pasar. Las cosas volverán a la normalidad porque Dios lo ha prometido. Él la ayudará al clarear la mañana. Él nos va a ayudar.
por último, la última verdad que quiero compartir contigo es que en este salmo se nos hace un llamado a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el llamado que se nos hace? El llamado es, verso número 10, a estar quietos. ¿Cómo, pastor? Sí, a estar quietos. Ese es el llamado de este salmo. Después de haber mencionado todas estas cosas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Es estar quieto. Algo que es tan fácil, pero que no se nos hace tan fácil. No sé si te habrás dado cuenta durante estos días donde hemos tenido que estar encerraditos en casa, qué difícil se nos hace estar quietos. Es que hemos entrado a vivir un estilo de vida tan ajetreado, tan afanado, que ya hemos perdido la capacidad de estar en quietud. Y yo creo que de alguna manera Dios está utilizando todo este escenario para volvernos a adiestrar en esta experiencia de estar en quietud. Tiempo para meditar, tiempo para reflexionar, tiempo para estar a solas con Dios. De hecho, la próxima expresión después de esta es: y conocer que yo soy Dios. Hace falta que tú y yo bajemos las revoluciones, hace falta que tú y yo bajemos el activismo en el cual vivimos, para que podamos entrar en ese contacto más íntimo con el Señor y podamos conocerlo no meramente de una manera intelectual, conocerlo de una manera relacional. Y yo creo que de alguna manera Dios está utilizando todo esto para que tú y yo tengamos más tiempo en casa y podamos estar conociendo más al Señor. Y sabe que no solamente nosotros, sino no solo como individuos, sino también como familia. Yo creo firmemente que uno de los propósitos de Dios en medio de esta pandemia es que tú y yo volvamos al altar familiar, que volvamos a conocer a Dios a través del altar familiar, que saquemos tiempo para adorar a Dios desde nuestros hogares. Por mucho tiempo hemos dependido del templo, pero yo creo que este es tiempo donde nosotros tenemos que aprender a caminar sobre nuestros propios pies. Y el Señor va a utilizar todo este escenario para que nosotros aprendamos eso. Así que el llamado de Dios para ti y para mí en esta hora es: estemos quietos, quedémonos en casa y allí busquemos el rostro del Señor. No solos, sino como familia. Busquemos el rostro del Señor y podamos juntos adorar su maravilloso nombre. Quiero invitarte en este momento a que juntos podamos tener un momento de oración para así concluir este tiempo juntos. Te invito a orar. Padre, mil gracias por esta oportunidad. Yo me uno con mis hermanos, Señor, allá en los hogares. Me uno con cada uno de ellos, Señor. Nos presentamos delante de ti. Qué maravilloso, Señor, que para ti no hay distancias, no hay barreras. Qué bueno, Señor, que en esta hora podemos acercarnos a ti y reflexionar en tu palabra. Yo te pido, Señor, que aquellos que tal vez han perdido la paz en el camino, que aquellos que tal vez están atemorizados, tu palabra pueda penetrar a sus corazones en este momento y pueda embargarlos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor amado. Hoy en esta hora, Padre, yo pido la paz tuya sobre cada hogar de aquellos hermanos que me ven, Señor, a través, Señor, de este tiempo, Padre amado. Paz tuya sobre los hogares, paz tuya sobre los matrimonios, paz tuya sobre la familia, Señor. Hoy permite, Señor, que podamos en esta noche estar seguros de que tú estás con nosotros. Si alguno de alguna manera ha estado dudando acerca de tu presencia, yo te pido en el nombre de Jesús que allí donde Él se encuentra, tú lo cubras con tu presencia. Arrópalo con tu manto, Señor. Tócalo en esta hora y que pueda entender, Señor, que pueda aferrarse a la verdad de tu palabra, que tú estás con nosotros todos los días y mucho más en estos tiempos, Señor, de aflicción. Padre, bendice a cada hermano y a cada hermana, Señor, en esta hora. Los ponemos a todos en tus manos, Señor, y te damos las gracias, sabiendo, Señor, que tú estás con nosotros y eso es más que suficiente. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y mi querida hermana. Recibe un abrazo en el amor del Señor y sigue adelante en el nombre del Señor. Dios te bendiga.